programa contiene violencia e imágenes gráficas. Se recomienda discreción al televidente. Los zombies. Los han visto en películas. Los zombies son los monstruos más aterradores de la historia. ¿Hay algo de cierto en su historia? Todas las culturas tienen su propia versión de los zombies. ¿Podrían ser reales? Han existido enfermedades que a lo largo de la historia han imitado al virus de los zombies. La posibilidad está ahí. Jamás te enfrentarías a un solo zombie, te enfrentarías a miles de millones. ¿Cómo sobrevivir? ¿Qué haríamos día a día? Es la destrucción total. Se corta la columna del zombie por la mitad. ¿Están listos para el apocalipsis zombie? La muerte es el peor miedo del hombre. Pero existe algo más aterrador. Cuando los cadáveres regresan a la vida y se convierten en nuestra peor pesadilla. Los zombies. Pierden todas las cualidades humanas. Se van. Parecen humanos, pero ya no son quienes solían ser. Tienen el deseo de comer carne humana y nunca logran satisfacerlo. La verdad es como una plaga, es como estar en un enjambre de insectos que te rodean por todos los costados y no hay escapatoria. Son nuestro mayor temor. Lo que realmente nos aterra es que nunca es un solo zombie, es una turba. No puedes escapar de ellos, no puedes matarlos. La idea de que te persiguen simplemente porque tu corazón late es absolutamente aterradora. Los zombies nos presentan una realidad horrenda. Con la posible muerte, no solo de nosotros como individuos, sino de nuestra civilización. Todos los monstruos tratan de destruir a personas en particular. Los zombies van tras toda la raza humana. Para entender a los zombies es necesario saber de dónde vienen. Los zombies modernos vienen de una película hecha en 1968 por el en aquel entonces desconocido director George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. Lo que hizo George Romero fue reescribir el libro sobre zombies. Convirtió a los zombies en criaturas apocalípticas. Quería un monstruo que no estuviera tan definido, así que ideó una criatura que no tuviera una explicación específica para su origen. La visión de Romero del fin de la civilización como un apocalipsis zombie capturó la raíz del miedo de los estadounidenses en 1968. Lo que comenzó como una película de horror de bajo presupuesto se transformó en una sensación internacional. Hoy, los zombies de Romero continúan regresando de la muerte, y en mayor cantidad. Más de la mitad de todas las películas de zombies han sido hechas después de septiembre 11 de 2001. Invaden las películas, la literatura, los videojuegos. A donde quiera que mires hay zombies. Están arraigados en la cultura popular. Pero Romero no inventó a los zombies. Estas criaturas han existido desde que el hombre existe sobre la Tierra. Los zombies aparecieron por primera vez en una de las primeras piezas de literatura, la epopeya de Gilgamesh. En una de nuestras primeras obras, la epopeya de Gilgamesh, Ishtar dice: levantaré a los muertos y ellos se comerán a los vivos. Los muertos superarán a los vivos. Es muy parecido a un apocalipsis zombie. La palabra zombie significa cadáver animado y viene de la religión vudú haitiana que tiene sus raíces en África Occidental. Históricamente, el zombie tiene su origen en la religión vudú y es una persona cuya mente es controlada por otro y funciona como un esclavo. El zombie del vudú que se originó en África y terminó en Haití es muy distinto al zombie de Romero. La palabra zombie técnicamente se refiere al zombie vudú tradicional, que no tiene nada que ver con la horda viral, voraz y carnívora que en la cultura moderna nosotros llamamos zombies. Cuando estudiamos nuestro pasado vemos que todas las grandes civilizaciones le han temido a criaturas similares a los zombies que regresan de la muerte. En China, los muertos vivientes eran llamados Jianxi. El Jianxi es un monstruo fascinante y terrible del folclore chino.
Es un fantasma hambriento que regresa a devorar a los vivos. Este fantasma regresa para atacar no solo a los vivos, sino a su propia familia, como castigo por no haberlo enterrado adecuadamente. Como en muchas culturas, los chinos realizaban rituales funerarios para asegurarse que los fallecidos pasaran de forma segura al otro mundo y no volvieran para amenazar a los vivos. En un funeral inapropiado, el espíritu no puede continuar su camino. Permanece aquí atormentado y proyecta todo ese tormento en aquellos responsables de hacer los preparativos para su muerte. Como nuestros zombies, el Jiangshi ataca a los vivos con una aterradora ferocidad. Es muy difícil de detener, tiene a su favor una cólera muy justificada. Mientras los zombies chinos regresan para castigar a los vivos, en el folclore árabe, convertirse en zombie era el castigo por llevar una vida inmoral. Su zombie se llamaba el Ghul. El Ghul es un demonio femenino, casi siempre era un demonio con forma de mujer. Era alguien que había caído de la gracia de Dios, alguien que tuvo vida en el pecado. En algunas leyendas más antiguas el demonio era una prostituta. Se escondía en el desierto y emitía un sonido como de sirena, para luego regresar a su estado natural. Un monstruo horrible y voraz. El Ghul era una figura tan irresistible que así fue como se llamó el zombie de Romero en la Noche de los Muertos Vivientes. Pero el ancestro más pavoroso del zombie viene de Escandinavia. Un vikingo muerto viviente que tenía un apetito insaciable de carne humana. Se llamaba el Dragur. Los Dragurs eran conocidos en la mitología nórdica y eran personas que habían regresado de la muerte como máquinas imparables. La única manera de detenerlos era atrayéndolos de alguna forma de regreso al cementerio. Conservaban algo de su inteligencia, lo que los hacía más aterradores, ya que sabían lo que eran y lo disfrutaban. Lo único que podía detenerlos era un héroe, y estamos hablando de una fuerza sobrehumana. Así que los héroes promedio le servían de almuerzo. El Dragur nórdico es el zombie más salvaje de la historia. Pero la criatura que más se acerca al zombie moderno era el aparecido de Europa Occidental. Y el hombre que mejor documentó el aparecido fue un clérigo inglés en el siglo XII llamado William de Newburgh, el primer cazador de zombies de la historia. Escribió acerca de los espíritus que se convertían en cadáveres hambrientos, que necesitaban alimentarse de los vivos, que tenían la razón. De hecho, desconocemos el porqué, pero William de Newburgh fue uno de los primeros que intentó entenderlo. Para William de Newburgh, los aparecidos no eran una leyenda, eran muy reales y su misión era destruirnos. Escribió: uno no creería con facilidad que los cadáveres pudieran salir de sus tumbas a no ser por la existencia de tantos casos respaldados por abundantes testimonios. Sus escritos fueron muy importantes para la Iglesia porque eran el primer paso para entender, identificar y eventualmente exterminar a estos monstruos que se estaban convirtiendo en una plaga para los vivos. Él quería averiguar si había alguna manera de entender esta horrible necesidad, porque si la entendía quizás podía detenerla. Los aparecidos de William de Newburgh son parte de la tradición zombie que abarca numerosas civilizaciones durante miles de años y que ahora regresa y nos horroriza más que nunca. A lo largo de la historia, cuando ves a las sociedades enfrentando una amenaza desconocida y que no saben cómo manejar la idea de los muertos, regresando para atacar a los vivos, se vuelve muy popular. Muchos creen que la civilización está más cerca que nunca de un colapso total. Sentimos que el fin del mundo está cerca. Hay demasiados elementos presionándonos desde todos los costados, solo esperando para arrasar la sociedad. Hay una guerra global contra el terrorismo, el calentamiento global, un colapso financiero que es global. Desastres naturales, huracanes, deshielos de casquetes polares, tsunamis. Tenemos conflictos políticos de todo tipo, incluyendo terrorismo. Ha llegado el punto en el que al encender la televisión, todo lo que uno ve es potencialmente desastroso. Pero la pregunta es, ¿cuán real es la amenaza de un apocalipsis zombie?
La paranoia es en realidad la raíz de nuestro miedo hacia los zombies, el miedo de que cualquiera, en cualquier lugar y momento, pueda ser tu enemigo. Aunque los zombies no existan, el miedo, de cierto modo, es una epidemia social. De cierta manera, al final, no importa realmente si los zombies existen o no. Con la supervivencia de nuestra especie en riesgo, los zombies vuelven de la muerte y están más cerca de lo que se cree. ¿Cómo combatir a un zombie? Esto es una katana, el arma de los samurái, y el sable más famoso en la historia del combate. Los samurái pasaban toda la vida entrenando para perfeccionar su técnica con esta arma. La mayoría de nosotros aprendemos a usar esta arma viendo películas de samurái y es una manera de salir herido. Una mejor opción quizás sea el machete, económico y fácil de encontrar. En esencia es una herramienta para podar, pero esta arma también se usa para infundir miedo, el cual no es un rasgo característico de los muertos vivientes. Para entender a los zombies, Respira, cariño. debemos comenzar por el final. Con la muerte. Porque la muerte es el peor de los miedos. Aunque le tememos mucho más al regreso de los fallecidos. Sin importar el lugar, la cultura o el periodo histórico, todos entendemos la muerte. Todo el mundo muere, absolutamente todo. Por esa razón le tememos a la muerte. Pero nuestro miedo a la muerte es muy práctico, porque los cadáveres son dañinos para nuestra salud. Lo que le pasa al cuerpo luego de la muerte es bien conocido. Los cuerpos expuestos al ambiente pueden contaminar los sistemas acuáticos. Numerosos tipos de enfermedades pueden proliferar. Sin importar cuáles hayan sido los componentes del cuerpo en vida, se descomponen en más de 400 químicos diferentes, algunos de los cuales tienen un olor muy fuerte. Quizás hayan escuchado hablar del olor de la muerte. Una vez que lo hueles, nunca lo olvidas. Dada la grotesca realidad de la física de un cadáver, los humanos aprendimos a disponer de los difuntos rápidamente. Uno de los primeros ejemplos de entierros en la historia fue encontrado en la cueva de Pontypridd en Gales, donde los cadáveres fueron deliberadamente ubicados hace 225.000 años. El punto donde, como especie, se empezó a enterrar a los muertos con cierto grado de cuidado, respetando el hecho de que habían vivido y también respetando su potencial como amenaza a los vivos, fue la piedra angular de la civilización. Las civilizaciones desarrollaron rituales funerarios para asegurarse de darle un tratamiento adecuado a los muertos y cerciorarse de que no volvieran. Tumbas bajo tierra, ataúdes cerrados y completamente sellados fueron una manera de asegurarnos de que los muertos permanecieran así y que no regresaran de una forma que definitivamente no queríamos ver. En 2009, los arqueólogos desenterraron los esqueletos de 2 hombres en Irlanda, que databan del siglo VIII. No solo habían sido enterrados, sino que fueron encontrados con rocas dentro de la boca. Los arqueólogos especulan que fueron enterrados así para evitar que se alimentaran de los vivos. En muchas creencias, encontramos casos en los que le colocaban un ladrillo en la boca para evitar que el cadáver pudiera morder y evitar que usara su principal arma. Era crucial. A lo largo de la historia, muchas culturas se han tomado seriamente la amenaza de los zombies. Los antiguos griegos se lo tomaron tan en serio que le inventaron una palabra: mascalismos. La palabra en griego antiguo mascalismo significa mutilar el cuerpo para que no regrese de la muerte. A veces extraían los órganos internos, el corazón, hígado, cerebro, algo que evitara la función vital del cuerpo. Muchos de estos rituales se han mantenido y también fueron traspasando de cultura en cultura. A los chinos les aterraba tanto el regreso de los muertos que no corrían ningún riesgo e inmovilizaban físicamente el cadáver en los ritos funerarios. Si un cuerpo es sepultado de acuerdo a las costumbres chinas, es atado para que no se pueda mover y es sujetado dentro del ataúd. La idea era asegurarlo dentro de lo que sería su transporte al otro mundo. Las ataduras, si se hacían correctamente, mantenían al cuerpo en el ataúd. Si se cometía el más ligero error, se creaba un monstruo que seguiría atacando y que solo podía ser detenido con una combinación de rituales, magia y fuerza.
En las tradiciones nórdicas, en vez de amarrar el cuerpo, desarrollaron rituales para confundir a los difuntos. Los nórdicos tenían el sellado de la puerta. El cadáver salía de la casa con los pies hacia adelante para que el cuerpo no mirara hacia atrás y reconociera la casa de donde venía. Tomaban el cadáver y lo sacaban por una puerta de la casa. Luego sellaban esa puerta para que al volver de la muerte no pudiera encontrar el camino de regreso a casa porque su puerta ya no estaba. Confundir a un cadáver quizás suene como una superstición medieval, pero esas prácticas se usaron durante siglos. Durante todo el siglo XIX e incluso principios del XX, en Europa y en algunas partes del continente americano, era común que los cadáveres salieran de las casas con los pies hacia adelante, y se hacía para que el difunto no pudiera voltear y ver a la gente en la casa, evitando así que los arrastrara al inframundo. Incluso hoy en día, muchos de los rituales funerarios se originaron en la creencia de los muertos vivientes. Por ejemplo, el hecho de que se atornillen los ataúdes. La verdad, no necesitamos atornillar un ataúd que se enterrará a 2 metros de profundidad, pero igual lo hacemos. Todavía una parte de nosotros teme que algo salga de ahí. Y con esos rituales, queremos cubrir todos los detalles para que eso no ocurra. El adecuado manejo de los cadáveres ha sido siempre una creencia muy arraigada en los humanos. Cuando no los tratamos con respeto, vuelven para vengarse. Lo vemos en leyenda tras leyenda, el Yanchi, el Dragur, los aparecidos y el Ghoul. Todos han sido irrespetados y quieren canalizar ese irrespeto al atacarnos. ¿Por qué un muerto querría vengarse? ¿Qué hemos hecho para generar su cólera? En muchas culturas, los muertos son vistos como seres infelices, en especial por el hecho de estar muertos. Están conscientes de su fin, que les fue negada la vida y regresan a exterminar a los vivos por lo que estos tienen, por aquello de lo que los monstruos o fantasmas carecen. La idea de que los muertos quieran vengarse de los vivos se remonta a miles de años atrás. La gente creía que existía una muerte buena y una muerte mala. La muerte mala evitaba que el fallecido avanzara. La muerte buena abre la entrada para el otro mundo y la muerte mala la cierra y te deja atrapado aquí. Y esa es la base de muchas de las creencias en monstruos, sobre todo en la que los zombies, según la cual la muerte mala hace que el espíritu permanezca aquí encolerizado y vengativo. ¿Pero qué hace mala a una muerte? ¿Un final espantoso? ¿Un funeral con errores? ¿O una vida llena de pecado? Si hay algo que altera la vida o también la muerte de una persona, quedará atado a la tierra motivado solo por un hambre insaciable. Hoy en día, la mayoría no espera que los cadáveres se levanten de su tumba, pero el núcleo de una de las religiones más extendidas del mundo se basa en esa idea. Todavía los cristianos en muchas de sus sectas al ir a la iglesia los domingos recitamos el credo niceno o el credo apostólico, que en algunas de sus versiones incluye que esperamos la resurrección de los muertos. ¿Es la resurrección una historia de los zombies? La resurrección de Cristo representa el regreso de la muerte de una forma positiva. Uno podría decir que Él es el antizombie. Regresó de la muerte para dar vida. La base del cristianismo sí incluye un regreso de los muertos, pero para darles vida eterna, mientras que un zombie tiene como misión alimentarse de sus amigos, familiares y vecinos. El zombie es un perfecto ejemplo de lo que sería la vida en el infierno. Ahora, el punto es que Cristo te ofrece una vía de escape del infierno. Te ofrece una existencia opuesta a la de los zombies. ¿Es una vida libre de pecado la clave para evitar ser zombie? ¿Y será el canibalismo uno de los peores pecados de la humanidad la clave para entender a los zombies? ¿Cómo combatir a un zombie? Esta arma amenazadora es una masa medieval. Si alguna vez han blandido una vara o un bate, pueden usar esta arma. Una versión improvisada de la masa medieval es una simple palanca. No solo sirve para tener acceso a los suministros que te mantendrán con vida, sino como arma contra los muertos vivientes. Una vez salen de sus tumbas, ¡James! Los zombies tienen un solo objetivo en mente. ¡James, cariño! Comer. ¡Ayuda! ¡Alguien que me ayude! ¿Qué diablos pasa? ¡Lo mordieron! ¿Y hay un solo plato en el menú? Tomen en cuenta que los sospechosos parecen ser zombies.
Muchos autores, incluyéndome, hemos tratado de explorar por qué los zombies necesitan comer. Mi opinión personal es que necesitan hacerlo para seguir funcionando. Necesitan algo de proteína para tener energía. Pero existe otra razón por la que los zombies comen, y es porque intentan destruir la vida. Los zombies modernos nos persiguen para comernos. Lo que continúa siendo un misterio es por qué la única misión de los zombies es cazar a los seres humanos y alimentarse de su carne. Los zombies siempre están hambrientos. Ese es el rasgo característico de los zombies modernos. Nunca se cansan de comer. Quizás no sepamos por qué quieren nuestra carne, pero el hecho de comer carne humana está ligado directamente a uno de los tabús más grandes de la historia, el miedo de que los humanos se alimenten de otros humanos. El canibalismo es una especie de punto de quiebre para nosotros como raza, apartando lo desagradable, el miedo y la conexión con todos esos aspectos oscuros a los que tanto tememos. Sentimos un miedo primitivo a que nos conviertan en comida, sin discriminar. El periodo histórico siempre ha existido una creencia predominante a que, sin importar la circunstancia, uno no se come a la gente. No tenemos los colmillos, no tenemos las garras para desmembrarnos con facilidad, así que puedes maximizar el nivel de excentricidad haciendo que la gente se coma entre sí. Las leyendas de canibalismo se encuentran a lo largo de la historia, incluyendo los mitos de los antiguos griegos. El todopoderoso Titán y dios Cronos se comió a su primer hijo para evitar que le disputara el trono. Cronos había derrocado a su padre del poder para dominar el mundo. Así que fue muy listo al pensar que sus hijos quizá también intentarían derrocarlo, y para evitar eso se los comía. Cronos al final se comió a sus 5 primeros hijos. Cuando el sexto nació, Zeus, su madre, escondió al bebé. Luego, Zeus volvió y mató a su padre. La moraleja de la historia quedó clara. El canibalismo no puede ser tolerado, en especial cuando se trata de los miembros de tu propia familia. El abrumador mensaje sobre el canibalismo en la mitología griega es que nunca es algo positivo. Siempre te perseguirán para consumirte literalmente. El canibalismo no solo lo hallamos en mitos, sino en la vida real. La mayoría de las sociedades lo repudian, pero cuando la gente se come entre sí, saben que violan un instinto humano mucho más profundo. Uno de los episodios más oscuros de la historia involucra el canibalismo. El sangriento destino de la expedición Donner, que demostró que en circunstancias extremas cualquiera se puede convertir en caníbal. La expedición Donner fue el peor viaje por tierra del mundo. Salieron en 1846 y se dirigían a California. La caravana de 85 colonos comenzó a cruzar la cordillera de Sierra Nevada. Quedaron atrapados durante el crudo invierno y no pudieron escapar, así que al final sucumbieron ante la inanición. La mitad de la excursión pereció, pero la otra mitad recurrió a una táctica desesperada de sobrevivir. Se comieron a los muertos. Alimentados por sus compañeros de viaje, los 48 colonos escaparon de las montañas. Pero cuando volvieron a casa, fueron rechazados por lo que hicieron. Luego de escapar, el estigma perduró para los sobrevivientes. Si habían sido capaces de comer carne humana, lo harían de nuevo. La expedición Donner impactó a la nación con la evidencia de que cuando nuestra supervivencia está en riesgo, todas las reglas de la sociedad desaparecen. Si rompes un tabú cuando eres parte de un grupo, serás excluido socialmente. No es necesariamente importante si eres castigado por el Estado. De cierta forma, en algunas sociedades simplemente dejas de existir. En tiempos de hambruna, no quieres que la sociedad se enfrente. Cuando la gente está hambrienta, comerá cualquier cosa. Pero la supervivencia no es la única razón del canibalismo. En Canadá, en el siglo XIX, ocurrió algo mucho más siniestro. 1879, Alberta, Canadá. Luego de un largo y cruel invierno, los trabajadores de una misión católica fueron sorprendidos por la aparición de un cazador llamado Swift Runner. Afirmó que su familia había muerto de inanición, pero tiempo después la policía descubrió la verdad. El hombre había masacrado y se había comido a su esposa, a sus 6 hijos, a su madre y a su hermano. Cuando fue capturado, Runner afirmó que había sido poseído por un espíritu llamado el Wendigo. Se supone que el Wendigo era un espíritu que te poseía si comías carne humana y debías seguir alimentándote de humanos para sobrevivir. A esas alturas, el deseo te poseía de tal manera que lo único que podías pensar era en carne humana. Luego de que Swift Runner fue colgado por sus crímenes,
se reportaron numerosos casos de posesión caníbal a lo largo de la región. Los pobladores por todo Canadá sentían terror por el Wendigo, una criatura aterradora capaz de liberar al zombie que hay en cualquiera. Este deseo ahora es conocido como la psicosis por Wendigo, que viene del folclore amerindio. No podrías detenerte, tendrías que continuar alimentándote de carne humana para sobrevivir. Se convertiría en tu única motivación, casi como un zombie, por el hecho de que ya no tendrías control sobre lo que quieres hacer. Más recientemente, otro hombre impulsado por el deseo por carne humana revivió el horror de los zombies. En 1991, el caníbal más famoso de Estados Unidos, Jeffrey Dahmer, le dijo a los investigadores que había matado e ingerido a sus víctimas porque no quería que lo dejaran. Jeffrey Dahmer quería tener control total sobre la persona viva o muerta y luego canibalizar las partes del cuerpo. Es un signo de poder total sobre una persona. En su búsqueda por el control total sobre sus víctimas, Dahmer no solo se alimentó de ellos, sino que intentó convertirlos en zombies reales. Dahmer seducía a los hombres, los llevaba a su casa y luego les abría agujeros en el cráneo y los rociaba con ácido. Lo que intentaba era crear un zombie, alguien cuya mente siguiera funcionando lo suficientemente como para mantenerlo con vida, pero que ya no tuviera libre albedrío. La fascinación con Jeffrey Dahmer se debe en gran medida a nuestro miedo al canibalismo, la peor depravación. Pero ingerir carne humana no siempre fue un tabú. Desde la prehistoria ha habido ejemplos de canibalismo. Algunas culturas creen que no hay mejor manera de honrar al enemigo que comiendo su corazón. Otras culturas creen que no hay mayor castigo para el enemigo que hacer que su corazón pase por tu tracto digestivo. El canibalismo es un fenómeno global, no necesariamente es un acto malvado. A veces es la manera en la que la gente creía que podía obtener el poder, el conocimiento, el linaje de las familias después de la muerte. Incluso en nuestros días, el canibalismo ritual existe en áreas aisladas en Papúa, Nueva Guinea. Una tradición que incluye ingerir los sesos de los familiares fallecidos. Pero en la década de los 50, esta práctica ocasionó el brote de un misterioso virus. Ciertas tribus que practicaban el canibalismo desarrollaron la enfermedad llamada Kuru, que genera una formación de cavidades esponjosas de aire en el cerebro. Se sentirán cada vez más confundidos, muy delirantes, a veces perderán la noción de la realidad. Todos esos rasgos suenan de alguna manera consistentes con los zombies que vemos en la ficción. La enfermedad es conocida como temblores o Kuru. Los investigadores concluyeron que el Kuru se transmitía por la ingestión de cerebros infectados con priones. Un prión es un contagio muy repulsivo. Cuando entran en el cerebro, lo convierten en queso suizo. Por eso los priones son aterradores, porque no entendemos cómo funcionan. Los priones son infecciones diferentes a todo lo conocido por el hombre. El prión más conocido es la enfermedad de las vacas locas, que se transmite a los humanos cuando se consume carne infectada, ocasionando un estado de impotencia, como un zombie. Un cerebro infectado con la enfermedad de las vacas locas tendrá ciertos elementos de un cerebro zombie. Presentan convulsiones mioclónicas, al final terminan atáxicos, incapaces de caminar. Se sentirán cada vez más confundidos, potencialmente delirantes. Cuando pensamos sobre los patógenos que pueden degenerar en una enfermedad tipo zombie, los priones son los primeros en la lista. Podemos infectarnos con priones, que producen síntomas tipo zombie en sus víctimas. ¿Podrían estos priones que afectan el cerebro desatar una epidemia zombie? ¿Cómo combatir a un zombie? El hacha de batalla, común en toda Europa, en especial durante la era vikinga. Por desgracia, la mayoría de nosotros no somos vikingos de 2 metros. Una blandida a esto y será el turno del zombie. Una mejor opción sería la pala de trinchera. Se sabe que los soldados limaban los bordes hasta dejarlos muy afilados. Puede ser blandida como una hacha o puede ser clavada como una lanza. Perfecta para combatir zombies. Soy Gisa Ferrow reportando para el noticiero. Según los indicios, la más reciente enfermedad ha regresado a la vida. ¡Oh, no, no! ¡Oh! Los zombies quieren comernos, aunque también tienen otra misión: infectarnos. Un zombie es
creado por una enfermedad que tiene un único objetivo biológico: propagar el virus a través de la mordida e ingesta de seres humanos. Ese es el objetivo. El propósito de un zombie es crear a otros zombies, salir e infectar a los demás. Es su razón de existir. Se propaga muy rápido de persona a persona. A veces se transmite con una mordida porque pasa a través de la saliva. A veces es por medio de la sangre del zombie. Pero lo abrumador es lo rápido que se esparcen los zombies, tal como una enfermedad o una plaga. La plaga zombie es mortal e incurable y ataca sin distinción. Es un compendio de lo que más tememos de las enfermedades. Las enfermedades asaltan sin ninguna distinción. Te afectan sin importar quién eres y nada las puede detener. Las películas de zombies juegan con este miedo, con la idea de que pueden atacar a cualquiera. Sin importar lo que hagamos, aun si tratamos de combatirla, se disemina porque al matar a una persona infectada regresará como zombie. Es una amenaza creciente que nos permite tener una respuesta adecuada. Un apocalipsis zombie es aterrador, no solo porque es mortal para todos como individuos, sino por lo espantoso que es imaginar lo que nos sucedería como sociedad al enfrentarnos a una aniquilación total. Y es que en realidad juega con la idea de enfrentar a los vecinos entre sí, con aquello de que no puedes confiar en los que te rodean. Tu hija puede ser convertida en zombie en algún momento, incluso podría atacarte por su propia salvaguarda en un brote masivo de zombies. Los aspectos psicológicos de una plaga zombie quizás sean más dañinos que los efectos directos de la epidemia en sí. Estarías luchando contra algo que luce como tu ser querido, pero que ya no lo es. Lo que ves es la manifestación andante de un virus que no es tratable, y por ello debemos exterminarlo. Las plagas rompen los lazos de la sociedad y destruyen nuestra humanidad. No solo aniquilan a las personas, sino que arrasan con las civilizaciones. Lo más aterrador de las plagas no es que nos aniquilen, sino que nos dejan impotentes ante ellas. Las plagas generan pánico, la gente comienza a enfrentarse entre sí. No puedes confiar en nadie cuando las bases de la sociedad se han derrumbado. La historia ya nos ha demostrado los efectos apocalípticos de las plagas. En el siglo XIV, una bacteria que se propagó desde Asia hasta Europa arrasó con 1/3 de la población en menos de 2 años. La llamaron la peste negra, conocida después como la peste bubónica. Originalmente, las estimaciones en Europa eran del 25 al 35% de su población, pero en datos más recientes aumentó a 40, 45 o 50%. Por eso la mortalidad demográfica fue increíble. Para aquellos que la vivieron, la peste bubónica pareció un apocalipsis. Si definimos un apocalipsis como un evento horrible, algo que arrasa con la sociedad y aniquila los componentes básicos de la infraestructura social, hablamos de la ley, el orden, el gobierno. Aquellos que la sobrevivieron básicamente experimentaron un escenario apocalíptico. Sin ninguna explicación científica, nadie sabía por qué la gente moría. No había cura. Estaban completamente impotentes y no podían evitar su propio deceso. Sobrepasaba fronteras, se movió de país en país y era casi imposible detenerla. Aquellos que sobrevivieron intentaron explicar la devastación en términos de castigo divino. La gente tenía todo tipo de teorías acerca de lo que había causado la peste negra, pero todo giraba en torno a lo sobrenatural. Y debido a que era una sociedad bastante religiosa, pensaron que era la ira de Dios. Intentaron arrepentirse, pero sus oraciones no fueron escuchadas. Para el año 1400, la población mundial disminuyó en 100 millones. Como en un apocalipsis zombie, la peste negra fue incomprensible y la destrucción a su paso, absoluta. Si quieren un ejemplo de cómo sería un apocalipsis zombie, uno de los eventos que pueden estudiar es la peste negra. Lo más aterrador de las plagas no es solo que te matan, sino que trastornan todo lo que conocemos. Desintegran por completo la atmósfera cultural. Luego, en 1918, una plaga aún más letal atacó. Esta vez se propagó por todo el mundo, exterminando a casi 50 millones de personas en menos de 3 años. Se le llamó la gripe española y fue la primera aparición del aterrador virus H1N1 o gripe aviaria.
Es probable que haya aniquilado más personas en un periodo de tiempo que cualquier otro brote, incluyendo la peste bubónica. Más soldados estadounidenses murieron en la Primera Guerra Mundial por este virus que los caídos en combate. La gripe pandémica de 1918 fue especialmente desconcertante y aterradora porque, a diferencia de la mayoría de las enfermedades, no atacaba a los débiles. Lo peculiar sobre esta versión de influenza es que atacaba a la gente en la flor de su vida. Por lo general, los brotes de influenza afectan a los niños pequeños y a los ancianos, que son más susceptibles. Pero en este caso en particular, los jóvenes fueron los más afectados en grandes cantidades. Una vez más, una misteriosa plaga arrasó con las sociedades y su gente a gran escala. Pero no solo fue la gripe que causó un gran daño. Un mundo cada vez más globalizado ayudó a que la enfermedad se esparciera rápidamente. Fue una especie de tormenta perfecta lo que ocurrió a principios del siglo XX. Acababa de finalizar la Primera Guerra Mundial, así que la infraestructura que se había desarrollado en las sociedades había sido devastada. Al mismo tiempo, la gente tenía acceso a viajar alrededor del mundo como nunca antes había existido. Así que todo eso se conjugó, y la gripe española básicamente se aprovechó de la coyuntura. No solo hizo que botaran a la basura todos los libros de medicina. La idea de que era influenza, solo influenza, era aterradora. Porque estaba subestimada. Al principio la gente pensó que una simple gripe no iba a matar a la gente. Es decir, el gobierno no iba a dejar de funcionar, no iban a declarar un estado de emergencia por la influenza, por Dios. Y creo que así sería la respuesta de la gente ante una plaga zombie. La pandemia de la gripe española nos da una noción de cómo sería un apocalipsis zombie. En las primeras respuestas ante los zombies, los gobiernos lo arruinarán. Lo más probable es que intenten tranquilizar al público, porque el mayor temor de los gobiernos es el pánico colectivo. El momento en el que se pierde la fe en las instituciones gubernamentales es cuando la confianza del público empieza a desvanecerse y los escenarios posapocalípticos comienzan a ser factibles. Como en un apocalipsis zombie, la gripe española devastó poblaciones enteras porque la gente no podía imaginar o no se atrevía a enfrentar la idea de la extinción. Aún peor, en tiempos de pandemias, la negación puede convertirse en pánico. En todos los escenarios de epidemias pasas por un elemento de negación que se devuelve tipo boomerang como pánico colectivo. Cuando las epidemias han atacado a la sociedad en el pasado, al principio siempre ha habido un sentimiento de pánico e incertidumbre, en gran parte porque la gente desconoce las causas de la epidemia. Hasta que se conoce su origen, siempre existirán diversas teorías conspirativas. En nuestro tiempo, otras pandemias potenciales han surgido para ampliar el espectro de otro apocalipsis global. SARS, la enfermedad de las vacas locas, el virus del Nilo Occidental, todas demostraron ser menos peligrosas de lo que se temió al comienzo y nos han ayudado a prepararnos para los siguientes brotes que quizás serán más alarmantes aún. Estuvo el virus del Nilo Occidental, el H1N1, el virus SARS, la enfermedad de las vacas locas. Estas epidemias parecen haber salido de la nada. Tuvieron una enorme cobertura en la prensa y por ello podemos reconocer mejor los primeros síntomas y diferenciarlos de los demás virus que aquejan a la humanidad. Eso sería esencial para reconocer un brote de la epidemia zombie. Los científicos han comenzado a usar el modelo de una epidemia zombie como ejemplo para estudiar una pandemia. Sus conclusiones no han sido precisamente reconfortantes. Un grupo de biomatemáticos de la Universidad de Carleton en Canadá, que normalmente estudian pandemias, crearon un sofisticado modelo de programación lineal para ver qué podría pasar si de verdad tuviéramos este tipo de zombies, y sus conclusiones fueron nefastas. A menos que los zombies fueran eliminados en su primera etapa de desarrollo, la civilización tal como la conocemos quedaría aniquilada. ¿La ciencia puede salvarnos? Cuando se trata de enfermedades, ella parece ser nuestra primera esperanza. Pero, ¿qué pasaría si la ciencia no fuera suficiente? ¿Cómo combatir a un zombie? Enfrentarse a un zombie desarmado es el tipo de combate con zombies más peligroso que puedas librar. Este zombie en particular es muy alto, así que uno de los movimientos que puedo hacer es atacar sus piernas. Cuando tu oponente ataca, te bajas. Tomas la parte trasera de sus piernas y empujas su espinilla con los hombros, desequilibrándolo. Así puedo escapar o acabarlo con un golpe en la cabeza. Un zombie es fácil de vencer. El problema es que raramente viajan solos.
siempre se mueven en hordas. Cualquiera puede vencer a un zombie. Puedes comerte un emparedado mientras escapas de un zombie. Uno solo nunca será un problema. 5 zombies tampoco son un problema. Pero una horda de zombies, eso sí es un problema. Los zombies se mueven lentamente, pero nunca se detienen. Y lo peor es que se multiplican sin cesar. Lo que le da el poder a una horda de zombies es la cantidad. Son un número ilimitado, una multitud de cadáveres. Son tantos que parecen un ejército. Matarlos es inútil, porque ya están muertos. Y su falta de velocidad la compensan con su persistencia. Los zombies son muy persistentes. Si no tienen piernas, se arrastran. Sin pies, se arrastran. Sin manos, siguen arrastrándose hacia su objetivo. Todo lo que necesitan es moverse y sus dientes. Lo que sorprende de una invasión zombie no es solo la cantidad de ellos o su persistencia, sino que te rodean, cerrándote cualquier vía de escape. El primer instinto de la gente es encontrar un lugar donde puedan hacer una barricada y que no puedan ser alcanzados por los zombies. El problema viene cuando estás atrapado en un espacio sin comida, agua y en el mejor de los casos con algunos suministros. El asedio es uno de los temas comunes en las películas de zombies. La horda rodea a un puñado de héroes que se oculta en una base defendible para mantener la resistencia. El asedio como estrategia de guerra se usó con éxito en toda la historia, desde los visigodos, pasando por los mongoles hasta los nazis. Es una guerra de desgaste. Con un ataque zombie, es el máximo asedio que puede haber porque tienes un enemigo al que no se le agotan los recursos y que no se irá ni se rendirá. Ya saben, es una guerra de desgaste. Los zombies nos ganan. Las hordas provocan una ansiedad muy arraigada y primitiva. El miedo a ser superado en cantidad, cercado y destruido. Si vemos hacia atrás en la historia, hasta el origen del hombre, a lo que llamamos hombre de las cavernas, lo llamamos así por una razón. Tenían 3 paredes de piedra y una sola entrada. Hacían barricadas en lugares donde se sentían protegidos de todo lo malo que ocurría afuera. A lo largo de la historia humana ha habido un miedo instintivo a las hordas. Siempre hay peligro cuando tú y tu gente establecen una civilización y por alguna razón en la localidad vecina hay un grupo de personas que no ha hecho nada de eso y están hambrientas, desesperadas, dispuestas a llevarse cualquier cosa por delante. Eso ya ha pasado. La historia humana está escrita con la sangre de civilizaciones que desaparecieron a manos de hordas que invadieron sus ciudades. Uno de los ejemplos más famosos de una horda ocurrió en Roma en el siglo V. Por casi 1000 años, Roma había permanecido como el centro del imperio más poderoso del mundo. Pero de repente, del norte incivilizado, vinieron los visigodos, una tribu salvaje que invadió implacablemente la ciudad. A los romanos les aterraban los visigodos. De repente se encontraron rodeados por estos bárbaros salvajes que tomaron por asalto sus lugares más sagrados y saquearon su ciudad. Fue el fin de la civilización tal como ellos la conocían. En 2 años, los visigodos habían aniquilado toda Roma. ¡Vamos a entrar! La llamada Ciudad Eterna ya no existía. $800 años después, la horda más famosa de la historia salió de Asia Central, aniquilando todo a su paso. De hecho, el término horda viene de los mongoles, quienes trajeron un nuevo nivel de brutalidad a la guerra, quemando y destrozando a sus víctimas y catapultando sus cabezas. Cualquier ejército invasor es aterrador, pero existe una gran razón por la que todavía hablamos de los invasores mongoles. Ellos saqueaban, se comían a sus prisioneros, sus tácticas eran especialmente brutales. Hay momentos en los que enfrentamos amenazas abrumadoras tan vastas, tan enormes, que nos aterran tanto que evitan que podamos conformar una estrategia de protección. Las hordas mongolas son el ejemplo perfecto de ese concepto de conmoción e intimidación de algo que sucede tan fuerte y tan rápido que no te deja armar una defensa adecuada. A mediados del siglo XIII, las hordas mongolas invadieron la ciudad de Bagdad y arrasaron con la joya del Imperio Islámico.
Durante los siglos subsiguientes, la otrora ciudad fastuosa quedó en ruinas. Hablamos de 410 saqueos en Roma. Hablamos del saqueo en Bagdad por parte de los mongoles que terminó la edad de oro del islamismo. Creo que eso es lo que ha alojado en nuestra psique, que todo lo que hemos construido puede ser destruido por una horda. Muchas películas de zombies presentan a una ciudad bajo asedio por un implacable ejército, empeñados en una destrucción total. Ese escenario ocurrió en tiempos más modernos, durante la Segunda Guerra Mundial. En esta ocasión la horda eran los nazis. Cuando hablamos de un apocalipsis zombie, tendemos a pensar en el apocalipsis como algo abstracto. Pero esto es algo que hemos visto en múltiples lugares alrededor del mundo. Un buen ejemplo es el asedio de Leningrado. Leningrado, 1941. Miles de nazis rodean la capital cultural soviética, desencadenando uno de los asedios más largos y letales de la historia. Las batallas se prolongaron por casi 900 días y miles murieron de inanición en las calles. Fue llamada la ciudad heroica y la mayoría de sus ciudadanos fueron realmente héroes, pero siempre hubo uno que otro comerciante de contrabando que vendía un poco de carne. Nadie admitió nunca que había canibalismo en Leningrado y nadie preguntó de dónde venía la carne. Todos estaban en guerra. Hubo asesinatos constantes, canibalismo y cualquier tipo de horrores. Era una guerra absoluta, y cualquiera que haya estado ahí vivió en carne propia el fin del mundo. Creo que en el este, la Segunda Guerra Mundial fue más parecida a una guerra zombie que en Occidente. De repente los rusos voltearon y vieron Panthers avanzando por los trigales. Y no hubo negociación. Churchill se refirió a los nazis como bárbaros mecanizados. El término bárbaro significa que no existe entendimiento común. Y creo que eso es completamente aterrador para la gente. Hitler no es más que un vil monstruo, insaciable en su ansia de sangre y de destrucción. A diferencia de cualquier otro avance militar, las invasiones en hordas siempre se han destacado por su crueldad aterradora. Una fuerza que no se rinde hasta que haya alcanzado la destrucción total. Pero hoy en día, nuestro enemigo es aún más aterrador. No lucen como un ejército, y los conocemos como terroristas. Creo que el gobierno de Bush ilustró muy resumidamente la idea de los zombies cuando descubrió a los terroristas. No había ninguna manera de negociar con ellos. Nos podían perseguir hasta nuestros hogares, literalmente como los zombies, y no podíamos hacer nada para detenerlos, excepto destruirlos. La guerra contra el terrorismo nos enfrenta a un enemigo implacable, sin rostro, sin razón y sin miedo a la muerte. Los zombies son un gran ejemplo de lo que es la guerra contra el terrorismo, porque no estás luchando con un estado o país en particular. Estás luchando contra una ideología. Es una amenaza que podría estar en las calles de cualquier ciudad, de cualquier estado del país. Seguimos librando la guerra contra el terrorismo, pero ¿estamos preparados para un apocalipsis zombie? Cuando las culturas se hacen más fuertes, nos creemos tan poderosos que pensamos que nada es lo suficientemente grande como para arrollarnos. Una horda zombie podría hacer eso, y una vez que nos demos cuenta de ello, nos sentiremos tan conmocionados que lo más seguro es que nos desanimemos en el mismo momento. A diferencia de los demás ejércitos de la historia, un asedio zombie no viene de otras localidades. Puede comenzar con alguien de nuestra comunidad, incluso alguien dentro de nuestro propio hogar. Lo más aterrador es que los zombies podrían ser monstruos que nosotros mismos desatemos. ¿Cómo combatir a un zombie? La lanza es una de las armas más antiguas de la historia. Las primeras versiones no eran más que una vara con una punta afilada. Requiere una estocada muy precisa, lo cual puede dificultar el entrenamiento con un zombie. Otra arma efectiva a larga distancia es la pala de nieve. Puede ser un arma efectiva contra zombies. Es larga, con bordes planos que se pueden usar para dar una estocada. Y si puede romper el hielo del invierno norteño, puede hacerle lo mismo al cráneo del zombie. ¡Mira esto! ¡Sigue con vida! ¡Mira esta cosa! ¡Le dispararon y continúa moviéndose!
Los zombies vuelven de la muerte, se alimentan de carne humana y se propagan como un virus, invadiendo como un ejército implacable. Pero ¿qué es lo más aterrador de todo? Que nosotros los creamos. En muchas de las historias de zombies, vemos a los humanos como la causa de la propagación de los zombies. Es una guerra biológica, algo creado por nosotros. Quizás seamos responsables de darle vida a los zombies, a veces accidentalmente. Una de las formas en las que los zombies se originan no es intencionalmente, sino por un accidente en algún laboratorio secreto. En muchas historias, los humanos intentamos utilizar el poder de la naturaleza para nuestro beneficio. Pero las tecnologías que creamos terminan desatando una fuerza demoledora que nos consume. Un apocalipsis zombie. Como historia base, siempre está la idea de que de alguna manera hacemos algo. Bien sea radiación, ingeniería genética, armas biológicas, algo. Siempre hacemos algo que lo desencadena. Existe el miedo de que con una alteración científica al final modifiquemos nuestro destino y creemos este supervirus, por así decirlo, que termine causando nuestra propia destrucción. El miedo al poder destructivo de nuestra tecnología es ancestral. En la mitología griega, Prometeo roba el fuego de Zeus y se lo da a la humanidad. Como castigo, Zeus envía a Pandora, que abre la caja y libera todas las desgracias en el mundo. El mito de Prometeo es la historia original de alguien que traspasa los límites, roba el fuego de los dioses y es castigado por ello. El mito de los zombies encaja perfectamente porque es nuestro miedo a crear algo que nos destruya. La moraleja del mito de Prometeo es que si te metes con tecnología peligrosa, terminas destruido. En versiones posteriores de este mito, Prometeo primero crea la raza humana con barro y luego le da el fuego. Zeus lo castiga encadenándolo a una roca donde un águila se alimenta de él. Estos son cuentos con moraleja sobre el hombre intentando ser Dios. Uno no debe crear sus propias bestias y, por supuesto, lo que muere, debes dejarlo muerto. En el mito de Prometeo, el hombre juega a ser Dios y es exterminado. Enmarcada en el folclore judío, existe otra historia que se asemeja a los zombies y narra cómo una creación del hombre puede volverse en su contra. Es el famoso cuento del golem. En la mitología judía existe la historia del golem al que le fue cedida la vida por el rabino de Praga en el siglo XVI para proteger a los judíos de la persecución, pero se sale de control y se convierte en una especie de monstruo poderoso e implacable. El golem se tornó cada vez más violento, asesinando a creyentes judíos y finalmente atacó a su creador. El golem enloqueció y atacó a su creador, que tuvo que tomar la decisión de destruirlo. El rabino fue obligado a matar al golem removiendo el amuleto que llevaba en el cuello y que le daba la vida. El golem es un ejemplo perfecto de por qué no deberíamos intentar ser dioses. Es el cuento con moraleja clásico. No tenemos suficiente conocimiento del universo, pensamos que sí. Y esa arrogancia con frecuencia nos rebota en la cara. En 1816, Mary Shelley escribió su propia historia con moraleja sobre el famoso potencial destructivo de la tecnología. Creó al zombie más famoso de la historia, el monstruo del Dr. Frankenstein. El subtítulo del libro era El Prometeo moderno. Otra historia de lo que ocurre cuando los humanos juegan a ser Dios. Mary Shelley escribió Frankenstein en un periodo de gran innovación científica. Era desafiante la manera en la que la gente veía a Dios y al conocimiento, y todo aquello que era posible y lo que no lo era. La gente temía que estuviéramos experimentando con la naturaleza de una forma no tan saludable. Shelley tomó como base la historia de Prometeo, en la que éste creó a los humanos con barro. Pero en su historia, el Dr. Frankenstein le devuelve la vida a los muertos. Construyes un monstruo cosiendo partes de cadáveres. El Dr. Frankenstein le da vida al monstruo usando la descarga eléctrica de los rayos llamada galvanización. La galvanización es una teoría que surgió a finales del siglo XVIII, según la cual si se aplicaba una descarga eléctrica a un cadáver, lo podían reanimar.
A comienzos del siglo XIX, un científico italiano llamado Giovanni Aldini usó esta técnica intentando reanimar los cadáveres de criminales ejecutados. Los experimentos de Aldini produjeron espasmos musculares, contracción facial y reacción en el corazón de los cadáveres. Los diarios de Londres reportaron erróneamente que uno de los convictos, George Forrester, había vuelto a la vida. El caso de George Forrester, recibiendo descargas eléctricas hasta regresar a la vida, fue una de las principales influencias de Mary Shelley para escribir Frankenstein. Con Frankenstein, creo que Mary Shelley hizo una gran crítica sobre la tecnología que nos superaba, que no deberíamos usarla para intentar ser Dios, y que deberíamos aceptar la muerte. Cuando Shelley escribió Frankenstein, la gente temía que la ciencia y las nuevas tecnologías destruyeran su estilo de vida. Pero en 1968, cuando George Romero hizo La Noche de los Muertos Vivientes, a la gente le preocupó que la tecnología pudiera destruir la vida en general. La Noche de los Muertos Vivientes salió en 1968, en pleno auge de la Guerra Fría, cuando existía una sensación de que la humanidad estaba al borde de la destrucción nuclear. En la película de Romero, los orígenes de la epidemia zombie son muy vagos. Pero la película sugiere que se relacionaba a una fuga de radiación de un satélite de la NASA. Los zombies de Romero apelan a un miedo ancestral de que la tecnología desarrollada para controlar nuestro mundo en realidad nos controle a nosotros. Hoy en día, las armas biológicas se han convertido en nuestro propio Frankenstein. Un patógeno no necesita ningún tanque. Es mínimo, fácil de transportar, es el tipo de arma que escogería un grupo terrorista, porque no cuentan con un ejército de envergadura como para enfrentar a un país como los Estados Unidos. Así que su ejército serían los virus, las bacterias, los priones, algo pequeño que pudieran usar para infligir daños sin ningún límite. La guerra biológica tiene una larga historia. En 1346, un ejército mongol cercó la ciudad comercial genovesa de Kaffa, en la península de Crimea. En vez de disparar municiones, los mongoles los atacaron con cadáveres. Su ejército había sido atacado por la peste y lanzaron los cuerpos hacia Kaffa para propagar la enfermedad. A esas alturas, los pobladores de la ciudad comenzaron a fallecer. Esa fue la primera vez que se usaron armas biológicas en combate. Los sobrevivientes que escaparon de Kaffa diseminaron la plaga por toda Europa. Hoy, los científicos han aprendido a elaborar virus y convertirlos en armas. En 2001, sobres con el virus letal Anthrax fueron enviados a una serie de objetivos a lo largo de los Estados Unidos, asesinando a 5 personas y contagiando a otras 17. Al pensar en lo que pasó en Estados Unidos en 2001, con los ataques de Anthrax, justo después del atentado del 11 de septiembre vemos que la amenaza del Anthrax generó mucho más pánico que los ataques iniciales. La amenaza de Anthrax era inquietantemente similar al horror de un apocalipsis zombie. El Anthrax mata, en parte al ulcerar la piel, y en el caso de los ataques de 2001, los investigadores rastrearon la fuente del virus hasta un laboratorio de armas biológicas en Estados Unidos. Una vez más, aquellos que jugaron con fuego resultaron quemados. El miedo es que una de nuestras creaciones que pueda afectar a la población negativamente sea liberada consciente o inconscientemente, y de suceder eso, ¿cuáles serían las consecuencias? Por eso uno siempre se pregunta, ¿cómo van a contener lo que están desarrollando? Ahora el miedo a un apocalipsis zombie a menudo se relaciona con la renovada amenaza del bioterrorismo. Hay una gran cantidad de discusiones en los medios y en el ámbito militar sobre la factibilidad de convertir al virus zombie en un arma. Y la respuesta es sí. Y existen diversas combinaciones de patógenos, parásitos y enfermedades que pueden ser convertidas en armas y que son capaces de causar una epidemia zombie. ¿Es realmente posible una epidemia tipo zombie? No hay duda que contamos con la tecnología, pero ¿será la tecnología la que nos salve o la que nos destruya? ¿Cómo combatir a un zombie? Las fuerzas militares y policiales disparan al tórax. En el torso se encuentran varios órganos vitales del cuerpo. Pero con los zombies hay que disparar a la cabeza, hay que bloquearlos.
Nos llegan reportes de toda la ciudad. La situación en este lugar es complicada. Hoy los zombies Lo que nos sabemos rodean. hasta ahora. En las historietas, en la televisión y en las películas. Pero ¿qué pasaría si estuvieran aquí? Existen personas que consideran seriamente ese escenario. El ex vicepresidente Richard Cheney habló sobre el problema del 1%. Si existiera al menos el 1% de oportunidad que Al Qaeda lanzara un ataque terrorista en los Estados Unidos, las consecuencias serían tan funestas que valdría la pena tomar cualquier tipo de medidas para evitar que esto sucediera. Ahora, digamos que la posibilidad de un ataque zombie es mucho menor. Las consecuencias serían tan graves que creo que deberíamos hacer políticas ahora en vez de tan solo esperar lo inevitable. Aquellos que se preparan para un apocalipsis zombie creen que lo mejor es prepararse para lo peor, bien sea una invasión zombie o cualquier otro evento catastrófico. Tengo un kit de emergencia zombie, lo llamo mi kit de terremotos. Y no hay nada en él que no pudiera necesitar en caso de una epidemia zombie, hasta la palanca. No hay nada en tu kit de emergencia zombie que no tendrías en uno de emergencia para catástrofes. Debes preparar tu hogar. Debes tener provisiones de comida y agua para 3 días. Si tu casa o vivienda es inestable, ten un plan. Sobrevivir a un desastre no se trata solo de acumular reservas, sino de adquirir habilidades de supervivencia. J.L. Bourne, un oficial de la Marina entrenado en supervivencia y autor de populares novelas de zombies, ha aplicado su entrenamiento a una posible invasión zombie. La supervivencia no solo se trata de armas, vendas, latas y una cueva. Aprender a sobrevivir es pensar en lo que necesitas para seguir vivo y en las habilidades que se requieren. Pero las habilidades de supervivencia solas no son suficientes. La supervivencia no se trata de buenas herramientas, armas o un buen equipo. Se trata de prepararte para superar las adversidades que se avecinan. ¿Cómo podemos prepararnos para sobrevivir a un apocalipsis zombie cuando nunca hemos vivido algo así? La cultura popular diría que escapar es la mejor opción. Tomar el bolso, el arma, las herramientas y salir a las tierras baldías convirtiéndose en nómada. Pero estoy aquí para decirles que huir debería ser el último recurso. Deben permanecer en los lugares tanto como puedan. Si van a quedarse, deben estar preparados para convertir sus hogares en una fortaleza. Para fortificar una casa promedio, una persona puede ir a la ferretería y comprar un poco de contrachapado y tenerlo listo tal como lo haría en caso de huracán para evitar que las ventanas estallen. Los expertos en supervivencia hablan de preparar los hogares para pertrecharse. Pero si eso falla y debemos salir al desierto posapocalíptico, allí debemos huir. No en vano es el último recurso para sobrevivir, porque debemos abandonar todas nuestras pertenencias. Si deben huir, estos son algunos artículos que deberían llevarse. Empecemos con el agua. La comida es lo segundo más importante. Deben llevar un kit de primeros auxilios y un espejo de señales. Podrían utilizar el fuego si la linterna falla. También deben llevar algo para protegerse de cualquier amenaza que se puedan encontrar, así que deben llevarse un arma de fuego con ustedes. Mi prioridad sería tener la carga ligera, porque los gramos se vuelven kilos que causan dolor. Cuando huyes, tu único medio de transporte son tus pies. Si creen poder avanzar 40 kilómetros diarios cargando una mochila durante un apocalipsis zombie, se equivocan. Sin torres de comunicación, ni GPS, ni mapas, ¿cómo saber a dónde ir? Quemarán muchas calorías tomando la dirección equivocada. Encontrar la adecuada es algo crítico. Pueden usar una brújula, pueden usar el sol, algunos prefieren usar la vegetación o el musgo que crece en los árboles. Uno se puede ubicar usando los elementos urbanos como medios de posicionamiento. Si vemos las antenas satelitales en el techo de algunas estructuras en nuestros vecindarios, generalmente apuntarán hacia el sur. Una vez que sepan cómo navegar en las tierras baldías posapocalípticas, la meta será extremadamente básica.
Mi mayor prioridad, si estuviera huyendo en un desierto zombie, sería hallar una fuente de agua, encontrar un lugar donde pudiera llenar mis botellas de agua y purificarla. Después de eso estaría la comida. Lo ideal sería encontrar algo de comida en una tienda abandonada. Ese no debería ser el plan principal, porque existe la posibilidad de que ya se la hayan llevado. El plan de contingencia es la caza silvestre. Pero, ¿qué sucede si los animales silvestres no son abundantes? A veces, sobrevivir a un escenario apocalíptico requiere las habilidades de un pionero. Pero en otras ocasiones se necesita ser como un insurgente. Debemos permanecer atentos en caso de encontrar cualquier casa abandonada de donde podamos obtener comida. Cuando nos acerquemos a una casa, debemos ser cuidadosos y asegurarnos de que esté abandonada. Si no lo está, debemos informarle a sus habitantes que no venimos con hostilidades. Una vez adentro, la misión es simple: encontrar los elementos básicos para sobrevivir. Agua, comida, refugio y seguridad son las prioridades. Buscaría cosas como bolsas de plástico que me permitieran hacer una especie de invernadero para obtener más agua. También buscaría artículos como velas. Iría a la cocina, al baño, a los lugares donde pudiera encontrar algo de cloro para purificar el agua. Pero la comida y el refugio no son suficientes para sobrevivir. Existe un mayor problema. Los zombies están allá afuera y nos persiguen. ¿Qué podemos hacer para detenerlos? Si un apocalipsis sucediera, si tuviéramos que enfrentar una amenaza real, no quisiera andar por ahí saltando y lanzando patadas ninjas. Quisiera hacer algo que fuera práctico y directo. Si le fracturas la rodilla, algo que cualquiera puede hacer en un par de segundos con 1 o 2 patadas básicas. El zombie se va a caer y un zombie a gatas no es tanta amenaza como un zombie ambulante. Inhabilitar a un zombie ayuda, pero la única manera de detenerlos es destruir su cerebro. Los zombies se pueden destruir con un golpe en la cabeza. En todas las películas son golpeados con un arma, con un martillo, pero que sea en la cabeza. Y un objeto contundente puede hacer fácil el trabajo. Yo prefiero un arma contundente. La mayoría sabe cómo manejar un objeto pesado, bien sea un martillo o un tronco o un arma real como una maza. Algunos opinan que la opción más práctica sería un arma con usos múltiples. Mi arma preferida podría ser el machete, porque es ligero. Puedo usarlo para cortar leña, para despejar la maleza y además como arma del campo. Suelo decirle a la gente que prefiere armas extravagantes como una espada samurái, que necesitaría ser un samurái. Pero no todos coinciden en que las armas blancas sean suficientes. Como el objetivo es el cráneo humano, van a terminar agotados si intentan vencer a todos los zombies. Aunque se dice que las armas blancas son mejores porque no requieren municiones, no se puede confiar en eso. Otros aún creen que nada puede reemplazar a las armas de fuego, incluyendo al experto en armamento Cale DeFord. El arma que escogería para enfrentarme a un zombie sería una M4, porque me permite mantenerme a distancia, puedo estar lejos de quien sea. Pero, ¿cuál es la mejor arma? Veamos 4 armas de fuego disponibles y muy populares que podrían usar durante un apocalipsis zombie. Bueno, la M4 o el R15 tienen como base la plataforma del M16, que entró en servicio a finales de los 50. El cargador tiene capacidad para 30 balas. Existe una gran variedad de municiones disponibles. La desventaja es que es difícil de ocultar y las municiones para esta arma son difíciles de conseguir. Para un encuentro cercano con zombies, las pistolas son una gran elección, como esta pistola calibre 22. Las ventajas de esta es que las balas son muy pequeñas, están disponibles en las ferreterías y pueden llevarse en grandes cantidades. Las desventajas son que tienen de 25 a 50 metros de efectividad y no supera con gran éxito cualquier tipo de barreras. Atinar el disparo es crítico. Si observan, la herida de entrada está por encima del puente nasal. Si observamos por detrás, vemos la herida de salida y no es para nada dramática, pero sigue siendo efectiva. Otra pistola popular es la 9 milímetros. Esta arma es como el intermedio entre la 22 y la calibre 12. Nos da una gran penetración de barreras. Es muy precisa y efectiva a 50 metros. La desventaja es que las balas son difíciles de hallar, a menos que tengan conexiones con militares o con fuerzas policiales. Veamos una escopeta corredora. Esta es una Remington 870, tiene un siglo de antigüedad
y usan balas calibre 12, de cerca son devastadoras, tanto en poder de derribo como en penetración. La herida es devastadora. Si vemos la parte trasera, es una destrucción total. La médula queda completamente destruida y se corta la columna del zombie por la mitad. Esta es quizá una de las principales armas para la cacería. Cualquiera sea el arma que escojan, hay mucho más que considerar que una simple arma cuando se trata de luchar con zombies. ¿Qué significa estar de tu cuenta sin cuerpos de apoyo, sin cadenas de suministros, sin reemplazo de partes, sin reemplazo de municiones? Tener el arma adecuada quizás nos ayude a protegernos de la amenaza zombie, pero lo más difícil sería prepararnos para los complicados dilemas morales que enfrentaríamos. En una epidemia zombie real nos encontraríamos con unas enormes barreras sociales, morales y religiosas. ¿De verdad alguien entregaría a su hijo a control de enfermedades? ¿O mantendrían a su hijo amarrado en su habitación esperando a que alguien apareciera con la cura? ¿O, por ejemplo, dejarían que cualquier vecino le disparara en la cabeza a su madre? Si el desastre es inminente, quisiéramos creer que tenemos lo que se necesita para sobrevivir. Quisiéramos creer que podemos hacerlo solos. Pero, ¿podemos? Damas y caballeros, ahora el mundo es un lugar muy diferente. A pesar de que el enemigo pueda verse como nuestros amigos o familiares, ellos ya dejaron de ser quienes solían ser. ¡Alto ahí! Solo con nuestras acciones podremos enviarlos de vuelta al maldito infierno. En todo el país, los ciudadanos intentan imaginar cómo sería un apocalipsis zombie. Incluso, el gobierno le ha prestado atención a los zombies. En mayo de 2011, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades publicó una circular oficial acerca de cómo sobrevivir a un apocalipsis zombie. Un caballero del Centro de Control y Prevención escribió en el blog un artículo de cómo prepararse en caso de zombies, y según él, la preparación para un apocalipsis zombie es igual que para cualquier otro desastre de los que hemos escuchado por los últimos 10 o 15 años. Cuando me lo plantearon, pensé en establecer un grupo de trabajo encargado de los zombies, para idear formas creativas de incentivar a la gente a pensar en su preparación personal. Los zombies son la amenaza perfecta del siglo XXI. Uno piensa en las amenazas que hemos tenido que enfrentar: pandemias, cambio climático, ataques terroristas, y los zombies engloban perfectamente todas estas amenazas. Si puedes incentivar a un grupo de jóvenes a que aprendan a abastecerse de comida, agua y primeros auxilios, no importa si les hablas de zombies o no, el punto es que están preparados. El brote. Un ataque zombie sería una crisis en una escala inimaginable. ¿Cómo sería una invasión zombie? Es probable que el apocalipsis comience silenciosamente. Unos cuantos desafortunados doctores verían los primeros brotes. En un apocalipsis zombie, un hospital, cualquier hospital, donde llevaran a las víctimas sería el epicentro. Los hospitales tienen como rutina hacer simulacros de desastres y en ellos tenemos como 20 de nuestros empleados actuando como pacientes. Y aunque nuestro hospital es bastante grande, apenas nos alcanzan los recursos para atender un volumen de 20 pacientes. ¿Se imaginan lo que sería atender miles de pacientes? Son las cantidades lo que hace que el apocalipsis zombie sea tan aterrador y devastador en términos de optimismo. Los primeros en responder tendrían poco tiempo para reaccionar mientras el hospital se congestiona rápidamente. La primera línea de defensa para un brote zombie es mantener la cordura, que es algo que no habíamos visto antes. Esto lo hemos mejorado en los últimos 10 años más o menos, porque lo hemos vivido con todas las epidemias pandémicas. Primeras respuestas. Cuando alguien infectado es ingresado, los médicos verían síntomas inusuales. Quizás le aplicarían medicamentos, pero no sabrían tratarlo como algo que necesita ser detenido de inmediato. Los médicos no van a matar a sus pacientes para evitar que infecten a los demás. Colapso. Con la infección propagada y la población sucumbiendo ante el virus, las infraestructuras colapsarían. No pasaría mucho tiempo para que los servicios colapsaran. Veríamos interrupciones en la electricidad, gas y ese tipo de servicios porque faltaría gente para ocupar las vacantes y mantener las estructuras funcionando. El orden social comenzaría a desmoronarse. En lo que el gobierno deje de funcionar por un periodo corto, veríamos a la sociedad intentando mantener un orden. Y como no tendríamos una figura central, los pequeños grupos empezarían a luchar por el poder y allí todo estaría perdido.
Con los sistemas de suministros interrumpidos, encontrar comida y agua se convertiría en una lucha de vida o muerte. Dada la globalización, nuestra sociedad se ha vuelto más dependiente de los suministros frescos. ¿Qué sucedería si los camiones no salen? ¿Qué si los barcos dejan de zarpar y los aviones dejan de volar? Lo más aterrador de un apocalipsis zombie es que nos pueden aniquilar de tantas formas que no tienen que ver nada con el contacto físico. Nos pueden matar de inanición, deshidratación, de enfermedades. Como en cualquier evento catastrófico, la supervivencia dependería de la comunicación que podamos obtener con lo que quede de los medios para compartir la información con los que queden vivos. La primera línea de defensa contra un brote zombie sería la comunicación de la información. Si nos mantenemos unidos, si podemos entender la naturaleza de la amenaza, entonces cosas como teléfonos celulares, internet o los mensajes de texto serían nuestra primera línea de defensa. Suena gracioso que Twitter quizás sea la barrera entre nosotros y el apocalipsis, pero podría ser una buena labor. La comunicación sería esencial, pero no suficiente. Los militares tendrían que reunir un arsenal para combatir a la horda zombie. Y luchar contra un ejército de ellos requeriría una estrategia militar completamente nueva. Los ejércitos modernos tendrían que repensar su estrategia al enfrentarse a hordas de zombies. Deberían tener tácticas para evadir a los enemigos. Creo que los ejércitos modernos tendrían que disparar menos y evadir mucho más cuando se trata de combatir a una horda zombie. Si disparas una vez, eliminas un zombie, pero cerca de 10.000 habrían escuchado el disparo en la esquina. Incluso con una nueva estrategia, ningún ejército podría ganar solo. También dependeríamos de la comunidad internacional para cerrar las fronteras y aislar a los países infectados y así detener la propagación del virus zombie. Los gérmenes no conocen fronteras, ni entienden de políticas. Debe existir un buen incentivo para identificar a la brevedad la situación y compartir la información. Tendríamos ayuda de otros países para acercar el brote y obtendríamos información adicional para intentar descifrar cómo deshacernos de él. Las pandemias pasadas nos han demostrado que la comunicación abierta entre los gobiernos y los ciudadanos es crucial para detener un brote mortal. Los regímenes autoritarios son muy renuentes a admitir que tienen un problema. Si recordamos en 2003, cuando la epidemia SARS tuvo un primer brote en China, ellos ocultaron la información sobre la gravedad del mismo, algo que era vital que el mundo supiera. Lo que aprendieron fue que compartir solo parte de la información aumentaba el riesgo para ellos, no lo disminuía. De hecho, tuvieron que abrirse y aceptar al resto del mundo para poder salir adelante. El brote de SARS fue el centinela para la comunidad mundial. Y es poco probable que, hoy en día, los países no reporten situaciones así. Lecciones históricas. ¿Podemos depender del gobierno para que nos salve del exterminio total? La historia reciente nos ha demostrado que no siempre es nuestro mejor recurso en catástrofes de gran envergadura. El huracán Katrina nos mostró cómo podría ser un apocalipsis zombie. Primero vimos el colapso total del sistema, a todo nivel. Desde el presidente hasta el departamento de policía de Nueva Orleans. Observamos cómo se desintegraba la ciudad día tras día tras día. Cómo la gente se refugió en los techos de sus casas con carteles pidiendo ayuda. Es exactamente lo que uno vería en una epidemia zombie. La lección aprendida luego de eventos como el Katrina ha ayudado a los gobiernos del mundo a reevaluar sus estrategias ante los desastres. Pero ante la idea de enfrentar un apocalipsis zombie, incluso los mejores esfuerzos quizás no sean suficientes. Todos los entes burocráticos, incluyendo la salud pública y el personal de emergencias, están entrenados para manejar los procedimientos operativos estándar. Todos los han desarrollado para poder tener una rutina de interacción en el mundo exterior. Creo que es sensato decir que los zombies entrarían en un procedimiento no estándar, así que es probable que los primeros que manejen los brotes no sepan que estarían cometiendo un error. Y por ignorancia los cometerían. Las políticas burocráticas sobre este tema serían sangrientas en todo sentido. Si no podemos contar con el gobierno para que nos salve y no podemos salvarnos nosotros mismos, entonces ¿qué queda? ¿Cómo combatir a un zombie? Uno de los errores más comunes de la gente es que solo se preocupan por la boca del zombie y no comprenden que también tiene un par de manos intentando atraparlos. Este sector triangular que forma la boca y las manos es lo que yo llamo el embudo mortal. Lo que debemos buscar es evitar el embudo mortal apartándonos sin dejar de ver las manos. Luego lo tomamos por el cuello. Le enganchamos la pierna y empujamos su cabeza. A donde vaya esta, el cuerpo la va a seguir. Desde este punto uno puede
escaparse o terminar al enemigo. Nuestra peor pesadilla ha ocurrido. Los zombies han invadido y la devastación es total. Una nueva generación surge para reconstruir. La generación Z. La generación de niños que crezcan con la epidemia zombie se desarrollaría entre muchas privaciones y sería mucho más resistente. Serían el equivalente a mis abuelos que vivieron la Segunda Guerra Mundial, que hasta el día de su muerte siguieron lavando las bolsas plásticas y poniéndole agua al jugo porque había que rendirlo. Cuando comparas las generaciones y cómo podrían superar un apocalipsis zombie, es imposible no pensar en las generaciones de la Segunda Guerra Mundial. Estos fueron individuos muy duros que superaron una gran depresión y una guerra cruel. Mientras la sociedad se reconstruye, ¿cómo se vería el nuevo mundo? Luego de un apocalipsis zombie, la economía se transformaría y se inclinaría más al trueque y a la producción. Nos veríamos obligados a producir lo que consumiríamos, y aprender a hacer las cosas con tus propias manos sería muy importante. Las industrias de alta tecnología desaparecerían, ya que la sociedad posapocalíptica le daría prioridad a necesidades más básicas. Cualquiera que no fuera capaz de contribuir a la defensa o a la cadena de suministros se convertiría en ciudadano de segunda. Las profesiones más valoradas serían aquellas que se desempeñan en sectores de salud y de producción de alimentos. Médicos, agricultores serían esenciales, ingenieros, mecánicos, los que puedan generar electricidad y hacer funcionar las infraestructuras. ¿Qué tal las cosas allá? Muy tranquilas. Tras un desastre a gran escala, algunos se verán tentados a abandonar la idea de vivir en comunidad y tratarán de sobrevivir bajo sus propias reglas. En películas post-apocalípticas y de desastres vemos el escenario del lobo solitario, el sujeto que se llena de armas y está solo contra el mundo. Creo que hemos idealizado este concepto, pero a la hora de la verdad, quisiera verlo plantando un jardín y cosechando solo. El sobreviviente tipo Rambo piensa que será una sobrecarga de testosterona, rodeado de armas y lanzallamas hechos por él. Por otro lado están los sobrevivientes reales que saben cómo purificar el agua, cómo producir su comida, cómo cuidar a los niños cuando se enfermen, qué plantas comer. Esa es la gente que duraría mucho más que los aspirantes a ser Rambo. Muchos coinciden en que la supervivencia a largo plazo depende de la cooperación y de la reconstrucción de las bases sociales destruidas por los zombies. Un individuo no puede reconstruir una civilización. La razón por la cual, como especie, hemos sobrevivido y triunfado es porque aprendimos a trabajar juntos. Y en esta sociedad la idea de trabajar juntos se ha convertido en tabú. Pero la verdad es que en tiempos de crisis la gente necesita unirse, compartir, formar una especie de comunidad que los proteja. Las comunidades se forman fácilmente cuando todos comparten un interés común, la necesidad de sobrevivir. Pero cuando la amenaza disminuye, encontrar un propósito común es mucho más difícil. Al principio todos trabajarían juntos para hacer una barricada o lo que lo amerite, pero pasado el tiempo empezarían a surgir las diferentes personalidades. Se requeriría la aparición de un líder carismático en cada grupo para que puedan sobrevivir. Si no podemos sobrevivir a un apocalipsis zombie, al final tendría que ver más con nosotros que con los zombies. Nos acechamos mutuamente en los momentos de mayor debilidad. Hemos visto tantos incidentes cuando la sociedad ha colapsado que si hay una posibilidad de perder esa batalla sería a raíz de esto. No le debemos temer a los zombies, sino lo que realmente es capaz de hacer el ser humano cuando tiene miedo. Si la naturaleza humana es nuestra peor enemiga, ¿existe alguna manera de evitar nuestra autodestrucción? En St. Louis, Missouri, un grupo se está preparando por adelantado. Les presentamos al Zombie Squad. El Zombie Squad es una organización que comenzó como un grupo de amigos interesados en las películas de zombies, a quienes les gustaba hablar de cómo podrían sobrevivir mejor que los personajes de las películas. Esto se convirtió en una discusión sobre qué necesitas para sobrevivir. El mensaje de este grupo es simple. El modelo de supervivencia del lobo solitario no funciona. Para poder superar un desastre a gran escala se necesita una comunidad.
Uno se desempeña mejor cuando está rodeado de gente, rodeado de amigos. Uno trabaja mejor cuando está con gente allegada. El escuadrón no trata de eliminar a los zombies. Organizan recolectas de comida y jornadas de donación de sangre para la Cruz Roja. Nos divertimos, salimos, armamos algo de alboroto. Al mismo tiempo captamos la atención de la gente, construir una comunidad, conocer al vecino. Si tienes un grupo de gente con ideas similares, tienes más oportunidad de sobrevivir. Al comienzo no todos eran capaces de tomar en serio a este escuadrón, incluyendo a los miembros del gobierno local. Pensé, ¿qué? ¿Se disfrazan de zombies? ¿Como en la noche de brujas? Pero el Zombie Squad nos da un excelente material de apoyo. Nos ayudan a abrir nuestra mente sobre cómo podemos construir las bases de la comunidad desde diferentes perspectivas. Creemos fielmente que si te preparas para los zombies, manejar un tornado no será gran cosa. Un terremoto es algo para lo que te puedes preparar. Los entes responsables de salvarnos durante una catástrofe han comenzado a tomarse en serio al Zombie Squad. Los miembros del Zombie Squad nos han ayudado a entrenar al equipo regional. Han venido a hacer el papel de sospechosos y víctimas. A mayor nivel de estrés en los entrenamientos, mejor será la respuesta en el mundo real. Por eso, mientras más real lo podamos hacer, mejor será. Lo que comenzó como una comunidad virtual en St. Louis se ha expandido a una organización mundial con 28 sucursales y 20,000 miembros. Tenemos escritores, productores de cine, científicos, físicos nucleares, militares. Todos se han congregado para crear esta enorme fuente de información. No todo el que se une al Zombie Squad cree que un apocalipsis zombie nos espera a la vuelta de la esquina, pero comparten la necesidad de estar preparados para la siguiente catástrofe, cualquiera que sea. Y si los cadáveres se llegaran a levantar, grupos como el Zombie Squad estarían contribuyendo a aumentar las probabilidades a favor de los humanos. La esperanza es que en tiempos de crisis haya suficientes personas que dejen salir sus mejores cualidades. Ellos serán los que se levanten y aplasten la cara no solo a los zombies, sino a cualquier depredador humano. Si hay suficientes de ellos, quizás sean nuestra mejor opción para contraatacar y lograr sobrevivir. Los zombies representan la mayor amenaza que la civilización pueda imaginar. Pero si nos preparamos para lo impensable, podemos estar preparados para lo inevitable. ¿Le prestaremos atención a las advertencias de la historia o estamos condenados a un destino peor que la muerte? Fascinante y terrible del folclore chino. Es un fantasma hambriento que regresa a devorar a los vivos. Este fantasma regresa para atacar no solo a los vivos, sino a su propia familia, como castigo por no haberlo enterrado adecuadamente. Como en muchas culturas, los chinos realizaban rituales funerarios para asegurarse que los fallecidos pasaran de forma segura al otro mundo y no volvieran para amenazar a los vivos. En un funeral inapropiado, el espíritu no puede continuar su camino. Permanece aquí atormentado y proyecta todo ese tormento en aquellos responsables de hacer los preparativos para su muerte. Como nuestros zombies, el Jiangxi ataca a los vivos con una aterradora ferocidad. Es muy difícil de detener, tiene a su favor una cólera muy justificada. Mientras los zombies chinos regresan para castigar a los vivos, en el folclore árabe, convertirse en zombie era el castigo por llevar una vida inmoral. Su zombie se llamaba el Ghul. El Ghul es un demonio femenino. Casi siempre era un demonio con forma de mujer. Era alguien que había caído de la gracia de Dios, alguien que tuvo vida en el pecado. En algunas leyendas más antiguas, el demonio era una prostituta. Se escondía en el desierto y emitía un sonido como de sirena, para luego regresar a su estado natural, un monstruo horrible y voraz. El Ghul era una figura tan irresistible que así fue como se llamó el zombie de Romero en la Noche de los Muertos Vivientes. Pero el ancestro más pavoroso del zombie viene de Escandinavia.
un vikingo muerto viviente que tenía un apetito insaciable de carne humana. Se llamaba el Dragur. Los Dragurs eran conocidos en la mitología nórdica y eran personas que habían regresado de la muerte como máquinas imparables. La única manera de detenerlos era atrayéndolos de alguna forma de regreso al cementerio. Conservaban algo de su inteligencia, lo que los hacía más aterradores, ya que sabían lo que eran y lo disfrutaban. Lo único que podía detenerlos era un héroe, y está necesario saber de dónde vienen. Los zombies modernos vienen de una película hecha en 1968 por el en aquel entonces desconocido director George Romero, La Noche de los Muertos Vivientes. Lo que hizo George Romero fue reescribir el libro sobre zombies. Convirtió a los zombies en criaturas apocalípticas. Quería un monstruo que no estuviera tan definido, así que ideó una criatura que no tuviera una explicación específica para su origen. La visión de Romero del fin de la civilización como un apocalipsis zombie capturó la raíz del miedo de los estadounidenses en 1968. Lo que comenzó como una película de horror de bajo presupuesto se transformó en una sensación internacional. Hoy, los zombies de Romero continúan regresando de la muerte, y en mayor cantidad. Más de la mitad de todas las películas de zombies han sido hechas después de septiembre 11 de 2001. Invaden las películas, la literatura, los videojuegos. A donde quiera que mires hay zombies. Están arraigados en la cultura popular. Pero Romero no inventó a los zombies. Estas criaturas han existido desde que el hombre existe sobre la Tierra. Los zombies aparecieron por primera vez en una de las primeras piezas de literatura, la epopeya de Gilgamesh. En una de nuestras primeras obras, la epopeya de Gilgamesh, Ishtar dice, levantaré a los muertos y ellos se comerán a los vivos. Los muertos superarán a los vivos. Es muy parecido a un apocalipsis zombie. La palabra zombie significa cadáver animado y viene de la religión vudú haitiana que tiene sus raíces en África Occidental. Históricamente, el zombie tiene su origen en la religión vudú y es una persona cuya mente es controlada por otro y funciona como un esclavo. El zombie del vudú que se originó en África y terminó en Haití es muy distinto al zombie de Romero. La palabra zombie técnicamente se refiere al zombie vudú tradicional, que no tiene nada que ver con la horda viral, voraz y carnívora que en la cultura moderna nosotros llamamos zombies. Cuando estudiamos nuestro pasado vemos que todas las grandes civilizaciones le han temido a criaturas similares a los zombies que regresan de la muerte. En China, los muertos vivientes eran llamados Jianxi. El Jianxi es un monstruo. Estamos hablando de una fuerza sobrehumana. Así que los héroes promedio le servían de almuerzo. El Dragur nórdico es el zombie más salvaje de la historia. Pero la criatura que más se acerca al zombie moderno era el aparecido de Europa Occidental. Y el hombre que mejor documentó el aparecido fue un clérigo inglés en el siglo XII llamado William de Newburgh, el primer cazador de zombies de la historia. Escribió acerca de los espíritus que se convertían en cadáveres hambrientos, que necesitaban alimentarse de los vivos, que tenían la razón. De hecho, desconocemos el porqué, pero William de Newburgh fue uno de los primeros que intentó entenderlo. Para William de Newburgh, los aparecidos no eran una leyenda, eran muy reales y su misión era destruirnos. Escribió: uno no creería con facilidad que los cadáveres pudieran salir de sus tumbas a no ser por la existencia de tantos casos respaldados por abundantes testimonios. Sus escritos fueron muy importantes para la Iglesia porque eran el primer paso para entender, identificar y eventualmente exterminar a estos monstruos que se estaban convirtiendo en una plaga para los vivos. Él quería averiguar si había alguna manera de entender esta horrible necesidad, porque si la entendía quizás podía detenerla. Los aparecidos de William de Newburgh son parte de la tradición zombie que abarca numerosas civilizaciones durante miles de años y que ahora regresa y nos horroriza más que nunca. Y aún no sabemos. A lo largo de la historia, cuando ves a las sociedades enfrentando una amenaza desconocida y que no saben cómo manejar la idea de los muertos, regresando para atacar a los vivos, se vuelve muy popular. Muchos creen que la civilización está más cerca que nunca de un colapso total.
Sentimos que el fin del mundo está cerca. Hay demasiados elementos presionándonos desde todos los costados, solo esperando para arrasar la sociedad. Hay una guerra global contra el terrorismo, el calentamiento global, un colapso financiero que es global. Desastres naturales, huracanes, deshielos de casquetes polares, tsunamis. Tenemos conflictos políticos de todo tipo, incluyendo terrorismo. Ha llegado el punto en el que al encender la televisión, todo lo que uno ve es potencialmente desastroso. Pero la pregunta es, ¿cuán real es la amenaza de un apocalipsis zombie? La paranoia es en realidad la raíz de nuestro miedo hacia los zombies, el miedo de que cualquiera, en cualquier lugar y momento, pueda ser tu enemigo. Aunque los zombies no existan, el miedo, de cierto modo, es una epidemia social. De cierta manera, al final, no importa realmente si los zombies existen o no. Con la supervivencia de nuestra especie en riesgo, los zombies vuelven de la muerte y están más cerca de lo que se cree. ¿Cómo combatir a un zombie? Esto es una katana, el arma de los samurái, y el sable más famoso en la historia del combate. Los samurái pasaban toda la vida entrenando para perfeccionar su técnica con esta arma. La mayoría de nosotros aprendemos a usar esta arma viendo películas de samurái y es una manera de salir herido. Una mejor opción quizás sea el machete, económico y fácil de encontrar. En esencia es una herramienta para podar, pero esta arma también se usa para infundir miedo, el cual no es un rasgo característico de los muertos vivientes. Para entender a los zombies, Respira, cariño. debemos comenzar por el final. Con la muerte. Porque la muerte es el peor de los miedos. Aunque le tememos mucho más al regreso de los fallecidos. Sin importar el lugar, la cultura o el periodo histórico, todos entendemos la muerte. Todo el mundo muere, absolutamente todo. Por esa razón le tememos a la muerte. Pero nuestro miedo a la muerte es muy práctico, porque los cadáveres son dañinos para nuestra salud. Lo que le pasa al cuerpo luego de la muerte es bien conocido. Los cuerpos expuestos al ambiente pueden contaminar los sistemas acuáticos. Numerosos tipos de enfermedades pueden proliferar. Sin importar cuáles hayan sido los componentes del cuerpo en vida, se descomponen en más de 400 químicos diferentes, algunos de los cuales tienen un olor muy fuerte. Quizás hayan escuchado hablar del olor de la muerte. Una vez que lo hueles, nunca lo olvidas. El programa contiene violencia e imágenes gráficas. Se recomienda discreción al televidente. Los zombies. Los han visto en películas. Los zombies son los monstruos más aterradores de la historia. ¿Hay algo de cierto en su historia? Todas las culturas tienen su propia versión de los zombies. Podrían ser reales. Han existido enfermedades que a lo largo de la historia han imitado al virus de los zombies. La posibilidad está ahí. Jamás te enfrentarías a un solo zombie, te enfrentarías a miles de millones. ¿Cómo sobrevivir? ¿Qué haríamos día a día? Es la destrucción total. Se corta la columna del zombie por la mitad. ¿Están listos para el apocalipsis zombie? La muerte es el peor miedo del hombre. Pero existe algo más aterrador. Cuando los cadáveres regresan a la vida y se convierten en nuestra peor pesadilla, los zombies. Pierden todas las cualidades humanas. Se van. Parecen humanos, pero ya no son quienes solían ser. Tienen el deseo de comer carne humana y nunca logran satisfacerlo. La verdad es como una plaga, es como estar en un enjambre de insectos que te rodean por todos los costados y no hay escapatoria. Son nuestro mayor temor. Lo que realmente nos aterra es que nunca es un solo zombie, es una turba. No puedes escapar de ellos, no puedes matarlos. La idea de que te persiguen simplemente porque tu corazón late es absolutamente aterradora.
Los zombies nos presentan una realidad horrenda, con la posible muerte, no solo de nosotros como individuos, sino de nuestra civilización. Todos los monstruos tratan de destruir a personas en particular. Los zombies van tras toda la raza humana. Para entender a los zombies es necesario